Bueno, Muchos temas, ¿no? Pero sí, es lo que pasa. muy buenos días y gracias por la oportunidad. Efectivamente, estamos viendo quizás el presupuesto más irresponsable que haya presentado este gobierno en los últimos 15 años. En primer lugar, es un presupuesto absolutamente deficitario. Ellos tratan de comparar siempre el presupuesto con la estimación hecha el año pasado, cuando lo correcto es comparar el presupuesto de los 2015 con lo que es la ejecución de este año. La ejecución de este año ya va por 958 millardos de bolívares. Es decir, de aquel presupuesto original de 552, ya van más de 420 mil millones de bolívares que han venido por vía de créditos adicionales. Por lo tanto, cuando tú estimas un presupuesto en 741 millardos, ya estás hablando de más de 200 y tantos de millardos de déficit fiscal, cosa que está expresamente prohibida en nuestra Constitución. Pero, ¿cuáles son esos gastos no previstos? Precisamente son los gastos legales, las obligaciones legales, los sueldos, los salarios de nuestros trabajadores, de los empleados públicos, son las pensiones, son las jubilaciones, son aquel tipo de gastos que serían las primeras previsiones que tendría que tomar cualquier planificador responsable. Te voy a poner un ejemplo para que el ministro no termina de explicar. En el presupuesto 2014 habían más de 70 mil millones de bolívares previstos para sueldos y salarios. Pero en lo que va de año, si me permiten mostrar, este es el crédito adicional, que ha venido cubriendo lo que son los déficits en materia de sueldos y salarios en los presupuestos de los distintos ordenadores de la Administración Pública Nacional. Hasta el mes de octubre, por vía de crédito adicional, han pagado más de 215 mil millones de bolívares de créditos adicionales. Por lo tanto, el gasto, la ejecución hasta octubre está cercana a los 300 millardos de bolívares. Bueno, para el año 2015, el gobierno nacional no solo es que mantiene la nómina, es que aumenta la nómina en más de 145 mil cargos fijos. Por lo tanto, que si el año ¿Y el dinero para 2014... asumir esa responsabilidad de pagos de sueldos? Esa es la pregunta, que el ministro no responde, sino que evade. Ayer dijo que no iba a haber devaluación. Entonces la pregunta es, ministro, ¿cómo con menos dólares? Porque este año 2014 el precio promedio del barril ha sido de 93 dólares por barril. El año que viene las estimaciones nos llevan a 75, 76 dólares. Y muy a pesar de que tú lo tengas previsto en 60 dólares igual que el año pasado, o igual que este año, mejor dicho, la verdad es que estos créditos adicionales han venido siendo financiados por ese diferencial no presupuestado. En el año 2014, cada vez que Venezuela vende un barril de petróleo, habían 34 dólares que no estaban previstos en el presupuesto y que se incorporaban por vía de créditos adicionales. El año que viene solo van a haber 15 dólares en promedio entre lo presupuestado y lo real. ¿Cómo vas a hacer para, financiar? Hay dos mecanismos que el gobierno tiene que asumir. Uno, que sería una nueva devaluación, o dos, sería la emisión de dinero inorgánico, cosa que han venido practicando y ambos son más inflación. Ya Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, estamos hablando de casi 70 puntos. A nivel mundial, la segunda inflación más alta es Irán, un país que tiene una situación bélica difícil, pero no llega a 20. La de Irán. La de Irán. No son 20%, mientras que la de Venezuela es 70%. Entonces, ¿cómo tú vas a seguir con la irresponsabilidad? Bueno, y el gobierno del ministro Torres no le dice a los venezolanos cuáles son las políticas monetarias y fiscales que pretende imponer el gobierno para reducir el año que viene esa inflación. Él de manera irresponsable, muy ligera, dice la inflación va a ser del 25%, vamos a tener un crecimiento económico de 3 puntos del PIB, cuando la verdad es que este año estamos en un decrecimiento. Este año estamos entre menos 0.5. Por lo tanto, la recesión económica en medio de un proceso inflacionario va a ser una realidad el año que viene. Ahora, sigamos viendo gastos. Valdría la pena, no solamente son los sueldos y salarios, por ejemplo, en la misión alimentación, que son programas sociales que ellos levantan como banderas. Tienen previsto para la misión PROAL 1.885 millones de bolívares para atender supuestamente a 450.000 venezolanos que desayunan, almuerzan y cenan allí. Bueno, cuando tú divides esa cantidad en 450.000 beneficiarios y entre los días del año, te da que tienen 11 bolívares para darle 3 comidas a cada venezolano, a cada beneficiario. Cuando te vas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las pensiones del Seguro Social,
hay 58 mil millones de bolívares previstos en el presupuesto, supuestamente para beneficiar a 2.727.000 jubilados. Pero el gobierno está anunciando muchos programas sociales, pero programas sociales que no tienen el respaldo presupuestario. Es más retórica que otra cosa. Es más retórica que otra cosa. Te voy a poner el programa de alimentación escolar. El gobierno dice que con 5.584 millones de bolívares se puede atender a 4.351.000 jóvenes que están en la educación pública. Cuando tú divides eso, te da un promedio entre los días hábiles, que son 160 días escolares, te da 8 bolívares por día. Yo quiero que el gobierno le diga al país cómo con 8 bolívares le va a dar desayuno, almuerzo y una merienda a 4 millones de venezolanos que están en la educación. Así que lo que estamos en presencia es de una gran irresponsabilidad. El gobierno nacional ha venido devaluando este año. El señor Marcos Torres tiene que decirle al país que solo a 6:30 se han adjudicado una cifra inferior a 12 millardos de dólares, pero que todas las semanas se subastan aquí 200 millones de dólares, que se subastan a 12 bolívares. ¿Dónde está eso en el presupuesto? ¿Dónde está ese diferencial de 6 bolívares? Que si tú sumas 200 millones por 52 semanas, estamos hablando de más de 10.400 millones de dólares. ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿A dónde va a parar el dinero del SICAD 2, que hoy día son más los rubros que reciben esa cantidad, que ese tipo de cambio, que los que lo reciben a 6:30? Así que lamentablemente para el país, el anuncio que hay que hacer es que este gobierno irresponsable, con la intención de seguir con la guachafita, porque lo que sí está aumentado son los gastos en publicidad, en propaganda, en relaciones sociales. Electoral, ¿no? Ahí sí aumentaron de manera exponencial las partidas. Pero ¿quién va a terminar pagando eso? El pueblo de Venezuela. ¿Con qué? Con el más perverso de todos los impuestos, que es la inflación. Bueno, gracias por toda esta información que nos ubica en un contexto bastante difícil, ¿no? Y ni siquiera anuncios de reunificación cambiaria ni nada por el estilo, en ese sentido. Ellos van a seguir diciendo que es 6:30, pero la verdad es que van a seguir trasladando al SICAD 1 y al SICAD 2 a muchos otros rubros, por lo tanto, el precio de esos productos va a seguir aumentando. Alfonso.